Nunca olvidaré aquella noche de verano en la que descubrí que el calor no era lo único que podía hacerte sudar frío. Me encontraba de visita en el pequeño pueblo de mi abuela, un sitio apartado del bullicio, donde todos se conocían y las calles apenas estaban iluminadas. Tenía 16 años y, como adolescente curioso, solía salir por las noches a caminar mientras escuchaba música. Una noche particularmente bochornosa, decidí tomar un atajo por un sendero de tierra que bordeaba el viejo lago del pueblo. Siempre me había dado mala espina ese lugar, pero la idea de evitar 20 minutos de caminata me pareció más atractiva que mis temores. La luna llena iluminaba parcialmente el camino, y podía ver cómo el agua del lago reflejaba una calma engañosa. Mientras avanzaba, comencé a escuchar pasos detrás de mí. Me giré rápido, pero no había nadie. Me quité los audífonos, convencido de que era solo mi imaginación. Seguí caminando, pero esta vez más rápido, hasta que volví a escuchar los pasos, solo que ahora sonaban más cercanos y pesados. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Quise convencerme de que era un animal, tal vez un ciervo, pero los pasos eran demasiado rítmicos, humanos. Me giré de nuevo. Nada. Entonces lo vi. Una figura alta, delgada, sin rostro visible, parada justo en la orilla del lago, inmóvil. No se movía, no hacía ruido. Me paralicé, tragué saliva, sin poder dejar de mirar aquella cosa. Cuando finalmente logré moverme, di un paso atrás, y la figura avanzó uno hacia mí. Corrí como nunca antes. No miré atrás. Sentía que esa cosa me respiraba en la nuca, pero no me detuve hasta llegar a la casa de mi abuela. Nunca volví a pasar por ese sendero. Lo más extraño es que, al contarlo al día siguiente, un vecino me dijo: ¿también lo viste tú? Esa figura aparece cada verano, cuando el calor es insoportable y el lago está más tranquilo de lo normal. Relato 2. La segunda historia no me ocurrió a mí, sino a un viejo amigo, Daniel, quien trabajó un verano como guardabosques en una reserva natural al norte del estado. Lo que vivió allí lo marcó de por vida. Y aunque no suele hablar del tema, una noche entre copas me confesó todo. Daniel tenía que patrullar la zona cada tarde y asegurarse de que ningún visitante se extraviara entre los senderos. Durante el día, todo era tranquilidad. Pájaros cantando, árboles susurrando con el viento y turistas tomándose selfies. Pero al caer la noche, el bosque cambiaba, se volvía silencioso, como si algo invisible caminara entre los árboles, haciendo que hasta los grillos dejaran de cantar. Una noche calurosa de julio, mientras revisaba una zona apartada donde días antes se había perdido un campista, notó algo raro. Los árboles estaban marcados con símbolos tallados, como triángulos y espirales. No era grafiti común, era más antiguo, más perturbador. Siguió el rastro hasta una pequeña cabaña que no estaba en ninguno de los mapas oficiales del parque. Las ventanas estaban cubiertas por tablas y la puerta apenas colgaba de una bisagra. Contra todo sentido común, Daniel entró. Dentro, olía a tierra húmeda y cenizas. En el centro, había un círculo de piedras negras rodeando huesos, no de animales, sino claramente humanos. En una esquina, una silla de madera vieja estaba orientada hacia la puerta, y encima, una muñeca, pero no una cualquiera. Estaba hecha con ramas, pelo humano y lo que parecían dientes reales. Daniel retrocedió con el estómago revuelto, pero antes de salir, escuchó pasos fuera. Siguió el sonido, creyendo que alguien más había entrado, pero al mirar por la puerta, no vio a nadie. Entonces, la muñeca cayó de la silla. No rodó. Cayó directo al suelo, como si alguien invisible la hubiera empujado. Salió corriendo, sin cerrar la puerta. Al día siguiente, llevó a su supervisor, pero la cabaña ya no estaba. Desde ese día, Daniel jura que alguien o algo lo observa cada vez que entra al bosque, incluso en otros lugares, como si, al entrar allí, algo lo hubiera marcado. Relato 3. La tercera historia es la que más me cuesta contar, porque fue vivida por mi propia hermana, Clara, en el verano de 1999. Ella y sus amigas fueron a una vieja casa de campo que los padres de una de ellas tenían en las afueras. Una escapada veraniega de chicas, risas, fogatas, música. Pero todo cambió en la segunda noche.
La casa estaba rodeada por campo abierto y un bosque que comenzaba justo detrás del granero. El primer día todo fue normal. Cocinaron, se tomaron fotos, contaron historias de miedo al calor del fuego, pero en la noche, Clara se despertó sobresaltada. Decía que escuchó un canto suave, como un arrullo, que venía desde el bosque. Pensó que era su imaginación o tal vez el viento, pero al día siguiente, una de las chicas encontró un collar de piedras colgado en la puerta principal, con una pequeña nota escrita con carbón que decía: «Estás despertando a quien duerme bajo la tierra». Pensaron que era una broma de alguien del pueblo, pero ninguna se atrevió a reír. La segunda historia no me ocurrió a mí, sino a un viejo amigo, Daniel, quien trabajó un verano como guardabosques en una reserva natural al norte del estado. Lo que vivió allí lo marcó de por vida. Y aunque no suele hablar del tema, una noche entre copas me confesó todo. Daniel tenía que patrullar la zona cada tarde y asegurarse de que ningún visitante se extraviara entre los senderos. Durante el día todo era tranquilidad, pájaros cantando, árboles susurrando con el viento y turistas tomándose selfies. Pero al caer la noche, el bosque cambiaba, se volvía silencioso, como si algo invisible caminara entre los árboles, haciendo que hasta los grillos dejaran de cantar. Una noche calurosa de julio, mientras revisaba una zona apartada donde días antes se había perdido un campista, notó algo raro. Los árboles estaban marcados con símbolos tallados, como triángulos y espirales. No era grafiti común. Era más antiguo, más perturbador. Siguió el rastro hasta una pequeña cabaña que no estaba en ninguno de los mapas oficiales del parque. Las ventanas estaban cubiertas por tablas y la puerta apenas colgaba de una bisagra. Contra todo sentido común, Daniel entró. Dentro olía a tierra húmeda y cenizas. En el centro había un círculo de piedras negras, rodeando huesos no de animales, sino claramente humanos. En una esquina, una silla de madera vieja estaba orientada hacia la puerta y encima una muñeca, pero no una cualquiera. Estaba hecha con ramas, pelo humano y lo que parecían dientes reales. Daniel retrocedió con el estómago revuelto, pero antes de salir, escuchó pasos fuera. Siguió el sonido, creyendo que alguien más había entrado, pero al mirar por la puerta, no vio a nadie. Entonces la muñeca cayó de la silla. No rodó. Cayó directo al suelo, como si alguien invisible la hubiera empujado. Salió corriendo sin cerrar la puerta. Al día siguiente, llevó a su supervisor, pero la cabaña ya no estaba. Desde ese día, Daniel jura que alguien o algo lo observa cada vez que entra al bosque, incluso en otros lugares, como si, al entrar allí, algo lo hubiera marcado. La tercera historia es la que más me cuesta contar, porque fue vivida por mi propia hermana, Clara, en el verano de 1999. Ella y sus amigas fueron a una vieja casa de campo que los padres de una de ellas tenían en las afueras. Una escapada veraniega de chicas, risas, fogatas, música, pero todo cambió en la segunda noche. La casa estaba rodeada por campo abierto y un bosque que comenzaba justo detrás del granero. El primer día todo fue normal. Cocinaron, se tomaron fotos, contaron historias de miedo al calor del fuego. Pero en la noche, Clara se despertó sobresaltada. Decía que escuchó un canto suave, como un arrullo, que venía desde el bosque. Pensó que era su imaginación, o tal vez el viento. Pero al día siguiente, una de las chicas encontró un collar de piedras colgado en la puerta principal, con una pequeña nota escrita con carbón que decía: «Estás despertando a quien duerme bajo la tierra». Pensaron que era una broma de alguien del pueblo, pero ninguna se atrevió a reír. Esa noche, el canto volvió, más fuerte, más cerca. Clara decidió grabarlo con su vieja grabadora de cassette, y lo hizo. A la mañana siguiente, puso la cinta para mostrarla a las demás, pero solo se escuchaban risas, no la risa de ninguna de ellas. Era como si una mujer mayor, con voz quebrada, se riera despacio, sin parar. Durante 7 minutos exactos, empacaron y se fueron ese mismo día. Al llegar a casa, Clara guardó la grabadora. Pero pasaron cosas extrañas. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban cuando ella entraba a un cuarto. Y cada 17 de julio,
El día en que grabó la cinta, esa misma risa volvía, desde la grabadora, aunque ya no tenía baterías. Mi hermana ya no habla del tema. Vive en otro país y no quiere saber nada de veranos ni de casas de campo. Pero yo aún tengo la grabadora. Nunca me atreví a escuchar esa cinta. Pero a veces, sin tocarla, la luz roja de grabando se enciende. Y solo pasa en julio. Estas historias no son cuentos, son advertencias. A veces, lo que parece una noche cálida de verano es solo la máscara de algo que ha estado esperando despertar. Algo que no entiende de estaciones, solo de miedo. Muchos me preguntan si todo esto realmente pasó, si estas historias no son exageraciones, si no fueron solo pesadillas alimentadas por el calor del verano o la sugestión de una mente joven. Pero cuando conoces a las personas que lo vivieron, cuando miras en sus ojos el vacío que dejan las cosas que no se pueden explicar, entiendes que hay verdades que no necesitan pruebas, solo respeto. Después de lo que le pasó a Clara, mi familia se volvió muy cuidadosa durante los veranos. Nada de cabañas aisladas, nada de quedarse despiertos después de medianoche, sin una buena razón. Y nunca, nunca caminar hacia el bosque si oyes algo que no deberías oír. Porque eso es lo que tienen las noches de verano. El calor te engaña, te hace bajar la guardia. Y justo cuando piensas que todo está bien, que nada puede romper la calma de una noche estrellada, ahí es cuando ocurre lo peor. Una vecina, doña Gloria, me contó una vez que en su juventud también vivió algo espantoso. Fue en 1973, cuando ella tenía 20 años. Iban todos los años a un campamento cerca de un lago. Una noche, mientras los demás dormían, ella salió a caminar con su novio. Vieron una luz en el agua, como una linterna sumergida. Se acercaron pensando que alguien había perdido algo. Pero la luz comenzó a moverse. Rápido. Demasiado rápido para ser natural. Luego emergió una figura, no humana, algo alta, como hecha de sombra y agua al mismo tiempo. Corrieron, claro, pero el chico nunca volvió. Solo encontraron su reloj flotando en la orilla al amanecer. La policía lo buscó una semana. Nada. Doña Gloria nunca volvió al lago. Y hasta el día de hoy, asegura que esa criatura no venía sola, que en los reflejos del agua vio más ojos, esperando, como si el lago fuera una puerta. Historias como estas abundan en los pueblos, pero todas comparten algo en común. Ocurren cuando el sol cae, cuando el calor sofoca y la naturaleza guarda silencio. Como si el verano abriera un velo entre nuestro mundo y otro más inquietante, más oscuro, uno que no distingue entre fantasía y realidad. Y al final, lo único que te protege es saber cuándo irte. Antes de que te elijan a ti, la tercera historia sucedió no muy lejos de donde vivo. Un amigo de la familia, Mauricio, trabajaba como velador en una escuela primaria rural que cerraba durante el verano. Aunque estaba en medio del campo, a él no le molestaba. Decía que disfrutaba la paz, los grillos, el olor del pasto seco y la oportunidad de leer sin interrupciones. Pero una noche, algo cambió esa tranquilidad para siempre. Todo comenzó con un timbre. Uno de los timbres del recreo sonó exactamente a las 3 de la mañana. Pensó que era una falla eléctrica. Fue a revisar el tablero, pero todo estaba en orden. Mientras caminaba por los pasillos oscuros, notó que algunas puertas estaban entreabiertas, aunque él las había cerrado con llave. Empezó a sentir un aire helado, antinatural, como si la escuela, usualmente cálida por el calor del día, estuviera siendo invadida por algo que no pertenecía. Entonces escuchó risas. Risas de niños, suaves, lejanas, pero que venían desde varios lugares al mismo tiempo. Pensó que era su mente jugándole una mala pasada, hasta que vio una pelota roja rodar por el pasillo. Una pelota que no estaba ahí antes. Al acercarse, notó huellas pequeñas marcadas en el polvo del piso, como si pies descalzos hubieran corrido momentos antes. Siguió las huellas hasta una de las aulas más antiguas, y al abrir la puerta, vio figuras pequeñas de pie, en silencio, mirando hacia él. No tenían rostro,
solo siluetas oscuras con ojos brillantes. El reloj de la pared giraba sin control. Mauricio no recuerda mucho después de eso. Dice que perdió el conocimiento por unos segundos y cuando despertó ya era de día, con la puerta cerrada y todo en orden. Renunció ese mismo día. Desde entonces, la escuela ha tenido problemas para mantener veladores. Algunos aguantan unos días, otros solo una noche. Todos hablan de ruidos, objetos movidos, luces que se encienden solas. Pero lo que más se repite es el sonido del timbre, a las 3 de la mañana. Y siempre, después del timbre, comienzan las risas. Hay veranos que se sienten eternos, otros que desearías olvidar. Y hay noches que, por mucho que pase el tiempo, se quedan contigo como cicatrices invisibles. Porque no es el calor lo que te hace sudar en esas noches, es el miedo. Mi abuela solía decir que el verano era la estación donde el velo entre los mundos se adelgazaba por el calor, que lo mismo que se cuece en la tierra, se agita en el otro lado. Cuando era joven, no entendía lo que eso significaba. Ahora, después de oír tantas historias y vivir una que prefiero no contar, empiezo a pensar que no estaba tan equivocada. Estas historias no son cuentos inventados para asustar niños. Son relatos reales, contados por personas que jamás buscaron atención ni fama. Gente común, con trabajos sencillos y vidas tranquilas, hasta que algo rompió esa calma. Y siempre en verano. ¿Por qué? Quizás porque el calor nos vuelve más vulnerables. Dormimos con las ventanas abiertas, bajamos la guardia, nos aventuramos más. O quizá, simplemente, porque algo antiguo y oscuro despierta con la sequedad de la estación. Lo curioso es que, cuando preguntas por experiencias paranormales, la mayoría te habla de noches frías, niebla, otoño o invierno. Pero pocos recuerdan que las noches de verano tienen sus propias sombras, esas que se deslizan entre los grillos, que se esconden bajo las hamacas del patio, que te observan cuando crees estar solo bajo la luna llena. Es en verano cuando las risas infantiles suenan más fuera de lugar a medianoche, cuando una pelota roja rodando en silencio por la banqueta no debería estar ahí. Si después de escuchar esto sientes escalofríos, no te culpes. No es el aire acondicionado, no es tu imaginación. A veces, solo necesitas saber qué buscar y empiezas a notarlo todo. El susurro al otro lado de la puerta, el reflejo que no corresponde, la sensación de que algo te acompaña, pero se esconde justo cuando volteas. Lo importante no es negar lo que escuchaste, sino prestar atención. Porque el verano no solo trae calor, también trae visitas que no siempre se anuncian. Y si alguna noche te despiertas sin razón, a las 3 en punto, y escuchas risas, no sigas el sonido, no salgas a investigar. Quédate quieto, cierra los ojos, reza, porque algunas historias, como estas, no terminan cuando se apaga la luz. A veces, justo ahí, comienzan. Tercera historia. Esto le pasó a Rafael, un joven que trabajaba en mantenimiento de cabañas cerca de un lago turístico. Era un empleo temporal durante el verano, pero pagaban bien. Su labor era sencilla: asegurarse de que las cabañas estuvieran limpias, revisar la electricidad, la fontanería y quedarse algunas noches para vigilar que no se colaran vándalos o animales. Todo iba bien hasta que le asignaron la cabaña 12. Estaba más alejada de las otras, cerca del bosque. El encargado le dio la llave con una advertencia que creyó una broma. Si escuchas que tocan la puerta después de la medianoche, no abras. Solo pasa en la 12. La primera noche ahí, Rafael se rió del comentario. Estaba cansado, cenó algo y se quedó dormido viendo su celular. A las 2:17 a.m. lo despertó un golpe seco. Alguien había tocado la puerta. Pensó que sería un compañero queriendo asustarlo, pero al mirar por la mirilla, no había nadie. Regresó a la cama, pero el golpeteo volvió. 3 toques lentos, profundos. Volvió a mirar. Nada. Lo más extraño es que notó que, cada vez que se acercaba a la puerta, el aire dentro de la cabaña se volvía más denso, como si la temperatura bajara de golpe. Y aunque no lo vio,
Escuchaba una respiración muy cerca del marco, como si alguien o algo estuviera pegado al otro lado, esperando. Esto se repitió por 3 noches seguidas. Nunca abrió. La última noche, al golpeteo le acompañó una voz infantil. Una niña. ¿Me dejas entrar? Perdí a mi papá. Rafael retrocedió hasta la cocina. La voz volvió, esta vez al lado de la ventana trasera. Tengo frío. No dormía más de 2 horas seguidas. Terminó pidiendo que lo cambiaran de cabaña. El encargado, sin sorprenderse, solo dijo: bien hecho. Los que abren ya no piden cambios. Tiempo después, investigó. Hace años, una familia entera desapareció en la cabaña 12. El caso quedó sin resolver. Solo encontraron marcas de dedos en la puerta, por dentro. Rafael decidió no volver jamás a ese lugar. Incluso evitaba pasar cerca del bosque. Pero jamás olvidó esa última noche en la cabaña 12. La voz, el frío, la sensación de que, si hubiera abierto la puerta, algo terrible habría sucedido. No algo físico necesariamente, sino algo más profundo, como si su alma hubiera quedado atrapada allí, como la de esa niña que suplicaba entre susurros. Y así termina la tercera historia. 3 relatos reales, de personas distintas, en lugares diferentes, pero con un mismo hilo escalofriante. Las noches de verano no siempre traen descanso. A veces, el calor y la oscuridad se mezclan para abrir portales a lo inexplicable. Quizás, la próxima vez que escuches un sonido extraño afuera de tu cabaña, o veas una sombra moverse donde no debería haber nadie, recuerdes estas historias. Tal vez dudes en salir a revisar, tal vez incluso cierres tus cortinas con más fuerza y te tapes hasta la cabeza, esperando que amanezca. Lo cierto es que hay algo particular en las noches de verano. La brisa cálida, el silencio profundo cuando todos duermen, y ese momento exacto en el que el canto de los grillos se interrumpe. Ese momento, donde todo se queda en absoluto silencio, como si algo estuviera observando. No sabemos qué hay más allá de ese silencio, pero estas 3 personas vivieron para contarlo. Y aunque muchos no les crean, ellos siguen mirando por encima del hombro. Siguen durmiendo con la luz encendida, porque lo que les pasó fue real. Así que la próxima vez que te escapes a una cabaña, acampes cerca del lago o trabajes solo en un sitio remoto, recuerda estas palabras. No todo lo que camina en la oscuridad está vivo, y no todo lo que te habla quiere ayuda. Algunos solo quieren que abras la puerta. Ojalá nunca toquen la tuya, porque si lo hacen, ya es demasiado tarde. Si has llegado hasta aquí, gracias. Eso ya dice mucho. Si este video te gustó o te hizo reflexionar, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que viene. Y si de verdad quieres apoyar este contenido, compártelo en todas tus redes y mándaselo a ese amigo o familiar que sabes que lo necesita y le puede gustar estas historias. Nos vemos en el próximo video.